Bueno, pues eso en ese colectivo, que nada tiene de griego, salió así la noción del laberinto, en fin, el mito de Teseo y el Minotauro. Pero sucede que yo lo vi al revés. Y eso es lo que me interesó. Y cuando llegué a mi casa, pues comencé a escribirlo. Comencé a escribirlo y creo que en un par de días o 3 días lo hice. Es decir, la noción es lo contrario. Existe la versión oficial del mito. Teseo es el héroe que entra en el laberinto, guiado por el hilo de Ariadna, para poder volver a salir, y busca a ese monstruo espantoso que es el Minotauro, que devora a jóvenes rehenes, entonces lo mata, y sale como el gran héroe. Yo vi eso totalmente al revés. Yo vi en el Minotauro, vi al poeta, al hombre libre, al hombre diferente, y que por lo tanto es el hombre al que la sociedad, el sistema, encierra inmediatamente, mete, a veces los meten en clínicas psiquiátricas, y a veces los meten en laberintos. En ese caso eran laberintos, era un laberinto. Y entonces Teseo, en cambio, es el perfecto defensor del orden. Él entra allí para hacerle el juego a Minos, al rey. Es un poco el gángster del rey, que va ahí a matar al poeta. Y efectivamente, en ese poema, cuando tú conoces el secreto del Minotauro, es que el Minotauro no se ha comido a nadie. El Minotauro es un ser inocente que vive con sus rehenes y que juega y danza, y ellos son felices dentro de él. Entonces llega este joven Teseo, que tiene los procedimientos de un perfecto fascista y que lo mata inmediatamente. Y es el nazi. Si quieres, ¿por qué no? Me da lo mismo, mira, sí. Están todos en el mismo juego. Bueno, esa inversión del tema, claro, era una cosa un poco heterodoxa y que causó un cierto escándalo en los medios, digamos, académicos, pero a mí me divirtió escribirlo, y aunque está escrito en un lenguaje, que incluso el lenguaje yo creo que viene de alguien que no soy yo, porque es un lenguaje muy suntuoso, muy lleno de palabras que bailan y que cantan, ¿no? Pero estoy contento de haberlo escrito. Hola, usted recién ha escuchado la voz de Julio Cortázar hablando de los reyes, su resignificación de la figura del Minotauro. Ahora le diré por qué. En este 5º episodio comentaré acerca de la genealogía literaria de Morelli, Oliveira, La Maga. Así que vamos a lo que parece ser el primer gen, el laberinto de esa obrita espectacular y tan mal estudiada, ese poema dramático titulado Los Reyes, publicado en 1949. Ahí está el Minotauro Morelli, señor de los juegos, el citarista Oliveira, buscador de cielo sin llave, y Ariana la maga, portadora del ovillo pasaje. Voy a construir una imagen con trazos de 4 escenas para introducirla en una esfera. Escena 1. A la vista del laberinto de mañana, sol ya alto y duro contra la curva pared como de tiza, Ariana se acerca sin mirar el suelo, los ojos fijos en el muro del laberinto. Escena 2. Los condenados permanecen a distancia mirando hacia el laberinto. Teseo se adelanta solo. Contempla largamente a Ariana antes de volverse al rey. Ariana se aparta hasta quedar apoyada en la pared del laberinto. Ya el sol cae a plomo y el cielo es de un azul duro y ceñido. Escena 3. Se ve entrar a los atenienses precedidos por Teseo. Con ademán liviano, casi indiferente, el héroe lleva en la mano el extremo de un hilo brillante. Ariana deja que el ovillo juegue entre sus curvados dedos. Al quedar sola frente al laberinto, solo el ovillo se mueve en la escena. Escena 4. En la curvada galería, Teseo enfrenta al Minotauro. Se ve el extremo del hilo a los pies del héroe que empuña la espada. El Minotauro agoniza, sosteniendo la roja cabeza contra el muro. El joven citarista se acerca temeroso, mientras otros habitantes del laberinto, jóvenes, doncellas, se detienen más lejos. Visto así, Los Reyes parecería la imagen al modo de una pintura de Giorgio de Chirico. El laberinto, el ovillo, el cielo, la poesía, la música, la danza, el juego, el doble.
elementos condensadores de sentido. ¿De cuál sentido? Parece que se trata de la identidad cortazadora de los perseguidores cortasarianos. Vamos despacito que hay prisa. En Los Reyes usted mira que Ariana es reina según Minos, pero ella dice no saber quién es. Minos y Teseo son enemigos y sin embargo se descubren semejantes. Ahí está el tema del doble. El Minotauro es presentado como un monstruo temible y sin embargo es víctima. Se supone que Ariana da el hilo a Teseo para que éste se salve, pero por el contrario es para que el Minotauro poeta escape. Los jóvenes y doncellas ofrecidos como víctimas, entre ellos Nidia y el citarista, en realidad logran en el laberinto la felicidad más plena. Nada es lo que parece o debería ser, pero no por un barroco engaño de los sentidos, sino porque los personajes de Los Reyes no son más ni menos que la inminencia del cambio, una poesía, una literatura cuya búsqueda se identifica con el silencio matriz de la creación. Ya en la última escena, Minotauro pide al citarista que lo deje, porque, cito a Cortázar, crece como el viento un reclamo de silencio. No quiero ser recuerdo. El recuerdo, hábito insensato de la carne, yo me perpetuaré mejor. Fíjese cómo aquí está ya, en el año del 49, ese deseo de alcanzar el otro lado, medular en toda la obra de Cortázar. Dice el Minotauro: Nidia sentirá crecerle un día la danza por los muslos, y a ti, citarista, el mundo se te volverá sonido, y el ritmo matinal os hallará a todos cara al sol y al júbilo. De este silencio en que me embarco descenderán las águilas, tal como lo evoca Ariana, con su profundo recitar de repetido oleaje, su gusto por las nomenclaturas celestes y el catálogo de las hierbas que comía pensativo y después nombraba con secreta delicia, como si el sabor de los tallos le hubiera revelado el nombre. El citarista invoca: oh Señor de los juegos, amo del rito, déjame, citarista, responde el Minotauro. No podrías darme más que música, y en mi resto de vida crece como el viento el reclamo del silencio. En una hora alta acudiré a tu voz, y lo sabrás como la luz que ciega. El mundo cortasariano está poblado por perseguidores que buscan respuestas en la otredad, intentando llegar al cielo de la rayuela donde las preguntas se diluyen, intentar llegar al conocimiento del absoluto. Y por supuesto, fracasando si lo medimos con los parámetros del mundo que conocemos. Johnny Carter, protagonista del Perseguidor, cuento o novela integrado en este librito de cuentos maravilloso Las Armas Secretas, publicado en 1959. Esta obra que ha sido ampliamente estudiada, pero que no pertenece a su narrativa fantástica y que es inagotable en sus sentidos. En Johnny creemos ver la raíz de Horacio Oliveira, con la diferencia que el primero es un ser intuitivo, un artista, un músico, mientras que Oliveira es un exiliado, con un enorme sentido crítico de la realidad que lo ahoga en una crisis existencial. Mire usted cómo juega Cortázar con las sílabas de los nombres. El personaje Johnny Carter, de El Perseguidor, está inspirado en Charlie Parker, un saxofonista norteamericano que vivió entre 1920 y 1954, uno de los creadores del estilo jazzístico llamado bebop. Me encanta, bebop. Johnny es uno de los perseguidores más enigmáticos por la riqueza de sus matices, un perfecto candidato para ingresar al otro lado mediante el pasaje de la música y la abolición del tiempo. Cito: yo no me abstraigo cuando toco, solamente que cambio de lugar. Es como en un ascensor. Tú estás en el ascensor hablando con la gente y no sientes nada raro.
y entre tanto pasa el primer piso, el 10º, el 21, y la ciudad se queda ahí abajo, y tú estás terminando la frase que habías empezado al entrar, y entre las primeras palabras y las últimas hay 52 pisos. Yo me di cuenta cuando empecé a tocar que entraba en un ascensor, pero era un ascensor de tiempo, si te lo puedo decir así. Percio, personaje de los premios, novela publicada en 1960, es otro perseguidor, un paredro, un citarista, un doble, un observador más que un testigo de hechos metafísicos. El silencio habita en la proa del barco y el premio es pasar del otro lado, del lado donde se quiebra el orden. Percio es un personaje independiente de la acción. Acompaña con sus monólogos la ascensión purificadora, el retorno a la esperanza de la verdad, porque solo él sabe que el navío no es más que una metáfora. Es una especie de nuevo Orfeo que acompaña a los argonautas y que en Rayuela podría ser Morelli, y esos argonautas podrían ser el Club de la Serpiente. Es él quien razona el viaje, extrae el sentido, el tuétano, y sus puntos de vista sobre el espectáculo nos abrirán el camino de la síntesis. Percio Cortázar deja fluir su pensamiento no por la senda familiar de las causalidades naturales, sino a oleadas intuitivas y sin lógica que toman por asalto la realidad. Contrariamente a la costumbre, no desea establecer una relación concertada entre lo que le rodea, sino que más bien está obsesionado por la ausencia de vínculos, de lazos todavía más importantes. La angustia progresa debido al desconocimiento que sobre quién dirige el barco, es decir, quién dirige el universo, quién dirige el arte, quién dirige la novela, quién dirige cada género. A Percio le va gustando, ahora estoy citando, aislar en la platina la breve constelación de los que quedan, de los que han de viajar de veras. No sabe más que ellos de las leyes del juego, pero siente que están naciendo ahí mismo de cada uno de los jugadores, como en un tablero infinito entre adversarios mudos, como alfiles y caballos, como delfines y sátiros juguetones. Cada jugada una neumaquia, cada paso un río de palabras o de lágrimas, cada casilla un grano de arena, un mar de sangre, una comedia de ardillas o un fracaso de juglares que ruedan por un prado de cascabeles y aplausos. Así llegamos a comprender que hay una línea de dobles y perseguidores que quizá inician los reyes, pasa por el perseguidor, pasa por los premios hasta llegar a Rayuela, sin detenerse, hasta Octaedro, hasta un Talucas. Un Cortázar desdoblado, él en sí mismo un modelo para armar. Es decir, del Minotauro citarista en Los Reyes, a Johnny Carter el perseguidor, a Percio Cortázar en los premios, a Morelli Oliveira Cortázar. Paredros todos, todos paredros. ¿Qué es eso de paredro? Es ese yo que se sienta al lado, el doble, ese alter ego, que es portavoz de un perseguidor de la antropofanía, la revelación del hombre por el hombre. La busca Cortázar, la persigue mediante la creación del roman comique, en el sentido en que un texto sea desconcertante para el lector de novelas, usuales al percibir la insinuación de otros valores más altos, o quizá más bajos, y colabore así en la búsqueda de los límites humanos que nos muestren nuestra última cara. ¿Cuál será nuestra última cara? Esta disconformidad lleva a Cortázar a la tentativa de escribir una obra que exprese otros valores, fuera de los ámbitos acostumbrados de la novela tradicional, lo dramático, lo psicológico, lo trágico, lo satírico, lo político. Un texto antinovelesco, antinovelístico, y que, sin contragolpe, use los grandes efectos del género cuando la situación lo requiera, pero buscando siempre la apertura,
el orden abierto. Para eso hay que cortar de raíz toda la emoción prolongada, todo entronque de capítulo en capítulo, toda construcción sistemática de caracteres y situaciones. Es un arma de corte que da sentido al método cortasariano, esa ironía implacable para dejar pasar sin aliño la carga sentimental profunda, la ternura, y hacer girar la arcilla entre los dedos. Me parece que en el fondo quienes leemos a Cortázar somos perseguidores de una revelación, que quizá no sabemos qué es y ni siquiera sabemos qué buscamos. Lo que sí sabemos es que buscar es un verbo sustantivado por la palabra antropofanía. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral. La palabra antropofanía se comprende apenas se piensa en su raíz, ¿no es cierto? Yo tengo la impresión, creo, tal vez me equivoque, de que inventé la palabra. Creo que cuando estaba escribiendo Rayuela la inventé partiendo de los términos equivalentes, por ejemplo, epifanía u hierofanía o teofanía, es decir, la noción de la aparición en un terreno sobrenatural de los dioses, de las figuras mágicas. En este sentido, antropofanía para mí significa la aparición del hombre, pero justamente de ese hombre ideal que yo veo, que yo deseo, que es mi ideal en mi proyecto de humanidad. Es decir, cuando yo hablo de una antropofanía, me refiero a ese momento en que el hombre haya podido superar las limitaciones que lo ponen por el momento más acá de lo que verdaderamente él podría ser, y llegue a ser lo que puede un hombre en el momento en que dé el máximo de sus posibilidades. Ese día se descubrirá a sí mismo, se verá aparecer a sí mismo, habrá una antropofanía. Esa noción del hombre nuevo que tanto se ha manejado en el vocabulario de la revolución en América Latina, contiene esa expresión, solo que mi expresión es muy pedante porque busca las raíces griegas. Y el hombre nuevo es en cambio la misma cosa, es decir, esa noción de el hombre liberado de todos los tabúes, de los prejuicios, de los odios, de las limitaciones en que históricamente se mueve hoy mientras estamos hablando. El hombre que haya dejado todo eso atrás se verá a sí mismo como la realización de lo que hoy no es más que un proyecto. Y entonces sí será la antropofanía, la aparición del hombre sobre de ser lo que llegará a ser. Y que cuando llegue a ser, entonces se verá a sí mismo como verdaderamente puede ser. Esa es la antropofanía. Bueno, eso se producirá, digamos, en un lugar que podemos calificar de kibutz del deseo, es decir, el lugar donde se cumplirá esa especie de encuentro del hombre con el hombre mismo, una vez que se hayan franqueado estas etapas incompletas, estas etapas en donde el hombre usa más lo negativo que lo positivo que tiene en sí mismo. Es evidente que en nuestro tiempo, desde luego yo no soy el único, ha habido una cantidad de filósofos y de poetas que han insistido en que estamos muy lejos de realizar nuestras posibilidades y que esas posibilidades existen, nos están dadas y depende de nosotros cumplirlas. Fíjate, en un terreno